Hola mis queridos amigos, es un placer estar con ustedes nuevamente para continuar con nuestra serie Bajo Inspiración Divina. Ahora continuaremos con el capítulo Probando al Profeta, parte 2. En nuestra entrega anterior comenzamos a analizar un poco la vida de Ellen Gold White y vimos las primeras 4 pruebas. Hasta aquí, ella las ha aprobado. ¿Qué será en cuanto a las siguientes 8? Vamos a verlo en esta entrega, pero por supuesto no vamos a abrir la palabra ni exponernos a la influencia del Espíritu Santo sin primero pedir la bendición de nuestro Dios. Padre Celestial, en esta hora te quiero agradecer porque nos permites nuevamente abrir las Escrituras con confianza, con seguridad, pues es una revelación de tu verdad, de tu doctrina, de tu carácter, a la que podemos apelar con la completa seguridad de que si contamos con tu bendición, seremos guiados a puerto seguro. Por favor, toma el control de este espacio, de lo que hemos de compartir a continuación. Queremos ser, insisto, afirmados en tu verdad. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis queridos amigos, como les decía en nuestro capítulo anterior, estuvimos analizando un poco a Ellen Gold White. Vimos las primeras 4 pruebas y nos dimos cuenta que en sus escritos sí hay armonía con la Biblia, a la ley y al testimonio, que no contradecía y no contradice a los otros profetas, pues todo profeta se sujeta a los profetas. Pero a la vez también vimos que dentro de sus escritos encontramos diferentes profecías, asombrosas profecías, dadas en contextos y marcos distintos, a iglesias, a comunidades, a individuos, y todas se cumplieron. ¿Sí? Vimos, por ejemplo, el caso de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos de Norteamérica. Vimos, por ejemplo, el caso de una persona, el caso de Dudley Cartwright, el pastor Cartwright. Vimos también una asombrosa profecía en torno a lo que iba a pasar con grandes edificios en New York, en la ciudad de Nueva York. Asimismo, mencionamos profecías referentes al crecimiento del espiritismo y cómo esto iba a permear el cristianismo. Y una que hoy no ha de sorprender a nadie, pero sin duda es bastante llamativa para cuando fue publicados sus escritos en torno al ecumenismo. Hoy casi 140 años después de que fue publicado por primera vez el libro La Gran Controversia, el conflicto de los siglos, pues ya es muy normal ver el ecumenismo, ver la iglesia, las diferentes iglesias estando cada vez más cerca, más vinculadas, separando las doctrinas, las paredes de doctrinas, de creencias fundamentales que antes los separaban y que hoy parecen han sido eliminadas por completo y el ecumenismo marcha campante en el mundo entero. Todas estas fueron solo parte de las muchas profecías que encontramos en los escritos de Ellen White, donde probamos que es verdadera también hasta allí. ¿Por qué? Porque el profeta de Jehová, como vimos, lo que dice debe cumplirse. La cuarta y última prueba que analizamos en nuestra entrega anterior tenía que ver con la naturaleza de Cristo, su encarnación, su obra, su victoria, la obra del Espíritu Santo a través la obra de Cristo a través del Espíritu Santo, corrijo. Y todo esto, pues, nos terminó hasta aquí confirmando que Ellen White parece ser verdadera profeta. Pero aún quedan varias pruebas. Y vamos con la quinta. La quinta tiene que ver con el testimonio personal. El profeta puede ser reconocido a través de los resultados de su trabajo y los frutos manifiestos en su propia vida.
aspectos fundamentales. De hecho, Jesús mismo fue el que nos dio este punto para probar a un profeta. Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo en el capítulo número 7, versículos 15 al 20. Mateo 7, versículos 15 al 20. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Nos dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas, importante, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da frutos malos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ella aquí entonces nos insiste en esto: por los frutos han de ser conocidos. Es verdad. Si tú no conoces, recuerdo una vez me encontraba en el sur de la Argentina, y un saludo para todos los que nos escuchan desde la Argentina. Estaba por allí entre San Juan y Mendoza, hermosas provincias de la Argentina. Y recuerdo, yo nunca había visto en mi vida un árbol de almendras. Nunca los había visto. Y una vez un joven que me acompañaba me dijo: mire, ahí están las almendras, aquí venimos a trabajar, a cosechar en época de cosecha y demás. Yo lo vi, me lo imaginaba más grande, me lo imaginaba diferente. Entonces dije: ¿será? Bueno, esperemos la época del fruto. Si es un árbol que produce almendras, tiene que en su momento pues producirlas. Y por su fruto sabré si era eso, si era una mandarina, si era una naranja, si era un limón, en fin. Cuando llegó el tiempo, pude ver el fruto y pude decir: ya conozco el árbol que produce las almendras. Bueno, funciona en el reino de la naturaleza, funciona en lo espiritual, porque en la Biblia un árbol es símbolo de un hombre. El árbol da fruto, el hombre también. Por eso es que Pablo en Gálatas, hablando de frutos, los asocia justamente a el carácter de un hombre, lo que un hombre no debe ser o debe ser. Y en el libro de Gálatas, como ven en las referencias, Gálatas capítulo número 5, versículos 19 al 23, se nos mencionan los frutos buenos y los frutos malos. Frutos malos. Manifiestas son las obras de la carne, versículo 19 de Gálatas 5, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, al decir, por sus frutos los conoceréis, está revelando algo significativo. El fruto ha de manifestar la naturaleza de ese árbol. El profeta debe producir un fruto a partir de lo que trabaja, en lo que promueve, de lo que él busca, que tiene como base lo que él es. Veamos, en el caso, por ejemplo, de Ellen White. Ellen White fue no solamente profeta, fue hija, fue hermana, fue madre, fue una muy interesante miembro de iglesia. Ella habló sin duda por sus frutos. Alrededor de su vida encontramos a muchas personas, aún personas que se suman dentro de sus detractores en ciertos momentos, hacer confesiones públicas acerca de ella como una persona que realmente era un instrumento de Dios, una persona con un carácter, una disposición, una vida llena de abnegación, de servicio por las demás personas. Esta mujer, aunque perdió 2 hijos a muy temprana edad, su hijo Henry cuando tenía 16 años y John Herbert cuando apenas era un neonato y tenía pocos meses, pues pudo educar a muchos otros niños.
Pudo trabajar para darle la oportunidad de formación a muchas personas que luego fueron parte de la obra adventista, como es el caso de John Harvey Kellogg. Pero también pudo ser madre para los 2 hijos que le sobrevivieron, Epsom y William White. Bien, casada con James White, fue una esposa quien tuvo un hogar como cualquiera de nuestros hogares, pues era un ser humano. Pudo tener momentos altos, momentos bajos, pero ella estuvo junto a él hasta el lecho de su muerte. Es más, aunque él murió 34 años antes de que ella muriera, sin embargo, siempre se conservó. Nunca más se volvió a casar, no porque esto fuera un problema, sino así se conservó ella y decidió invertirle ese resto del tiempo que estuviera sola a la buena obra de Dios. Como parte de su legado, Ellen White escribió más de 80 libros que encontramos en lengua castellana, más de 110 en lengua inglesa. Y además, entre manuscritos, panfletos, artículos y cartas personales, se reportan miles y miles. Todas ellas enfocadas a ayudar de una manera muy integral a una iglesia naciente con mensajes relacionados a la salud. Esa era parte de su especialidad, le encantaba hablar de salud y particularmente del tema de la temperancia. También tenemos libros que abordan el tema de la educación. Tenemos libros que abordan el tema de la mayordomía, de la educación de un niño, de cómo se constituye un hogar cristiano. Y por supuesto destacan libros como los que encontramos en la serie del Gran Conflicto, donde desarrolla y se sacan lecciones muy objetivas de la historia de la iglesia judeo-cristiana. Ahora, esa serie del conflicto que va desde sus libros Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, Hecho de los Apóstoles y el Gran Conflicto, pero anexos a esos muchos otros interesantes libros que han tenido un gran impacto en la vida de todos aquellos que los han leído con un corazón abierto, con la disposición de ser bendecidos por Dios. Y eso está probado científicamente. Por ejemplo, un estudio de Andrew University, lo podrán leer allí conmigo, esta universidad que se encuentra en Berry Springs, Michigan, pues reveló algo muy particular. Debo decir, este estudio fue desarrollado por Roger Dudley y Des Cumming Jr. Y eso fue básicamente algo que ellos llamaron y agruparon dentro de un material titulado Comparación de las aptitudes y conductas cristianas entre los miembros adventistas que leen regularmente los libros de Elena de White y los que no lo hacen. En la página 41 y 42 se halla algo muy particular que vamos a leer a continuación. Este informe de la investigación realizada por este instituto, por ese instituto del Ministerio Eclesiástico de Andrew University, que se encuentra en Michigan, pues fue hecho en un periodo muy particular y noten que se encuentra más o menos hecho para un total de 8.200 personas en 193 diferentes iglesias. Ahora, noten, el reporte cita lo siguiente, lo extraje de la página 42 y 43. Los lectores mantienen una relación más estrecha con Cristo. Están más seguros de su situación con Dios y es más común que hayan identificado sus dones espirituales. Están más a favor de hacer gastos para evangelismo público y contribuyen con mayores cantidades a los proyectos misioneros locales. Se sienten más preparados para testificar y en la práctica participan más en diversos programas de testificación y proyección misionera. Entre ellos es más común el estudio diario de la Biblia, la oración, por individuos específicos, el reunirse en grupos de estudio y testificación y celebrar el culto familiar cotidiano. Ven a su iglesia en una luz más positiva, son responsables de un mayor número de conversiones. Ese reporte
insisto, hecho tomando a más de 8.200 personas, diferentes personas de 193 diferentes iglesias que leían los libros de Ellen White, pues terminó arrojando un resultado maravilloso. ¿Por qué? Porque las personas que leen con frecuencia estos libros tienen una mayor comprensión de la palabra de Dios, exaltan más la Biblia, les apasiona más la Biblia, pero también vemos que son más activos en la buena obra, más activos en los proyectos locales, más activos en las grandes empresas misioneras, aportan más para esto, no solo con sus recursos, sino también con su tiempo. Aparte que son más fervientes en la oración. Qué curioso. Si vamos a juzgarla por frutos, aquí hay unos muy buenos frutos de lo que producen sus libros, lo que trae como consecuencia leer los libros, los escritos de Ellen Goldwhite. Como mujer, como madre, como hija, como hermana, como cristiana, como escritora, como profetisa, por todas partes vemos muy buenos frutos. Debo decir, en lo personal, Juan dice que él testifica de lo que vio, de lo que palpó, en fin. Puedo decir, los escritos de Ellen Goldwhite para mi vida han sido una gran bendición. Han enriquecido mi intelecto, me han permitido entender de una manera más amplia las Sagradas Escrituras. He podido percibir de una manera más clara la belleza de mi Salvador. Me han motivado a amar y a servir más ampliamente a mi precioso Salvador. Sin duda, debo dar gracias, porque por los frutos, Ellen White también ha sido conocida. Además, noten este punto, Deuteronomio 18, 10 al 13, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. En ninguna de estas cosas vemos que Ellen White se haya vinculado, de ninguna forma. Ni en métodos de encantamiento o adivinación o magia o consulta a los muertos, para nada. Se conservó siempre en los métodos que están escritos en la Escritura, los que van en armonía con la ley y el testimonio. Sexta prueba. La sexta prueba nos dice que un verdadero profeta debe reconocer la ley de Dios, no solo como que está vigente, sino como el trasunto del carácter de Dios. Y esto puede ser muy controvertido, porque encontramos a muchas personas dentro del mundo del cristianismo que aseveran tener el don profético, pero no reconocen el lugar ni la importancia de la ley de Dios. Y aquí sí hay algo fundamental, porque este don está íntimamente vinculado, cuando viene de Dios, con aquellos que honran la ley de Jehová. Y tenemos ahí dos textos de evidencia. Primero, Isaías 8:20, ya lo leímos. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Pero, ¿qué tal Lamentaciones 2:9? Busquemos ese segundo testigo. El profeta debe hablar en armonía con la ley de Dios. Ya lo vimos en Isaías 8. Ahora, reafirmémoslo en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 9. Dice: sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre los gentiles. Donde no hay ley, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Interesante. Donde no hay ley, los profetas tampoco hallan visión de Jehová. Si no se respeta la ley de Dios, si no se le reconoce, hay un problema. Puede que tenga otro don, pero este don está reservado para aquellos que honran la ley de Jehová. Conflicto de los siglos, página 520. ¿Será que Ellen White lo hace? Veamos. La ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor.
Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. El carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley. Veamos otra declaración. Por ejemplo, Dios ha dado su ley al ser humano para que constituya la medida del carácter. Mediante esta ley podéis descubrir y vencer cada defecto de vuestro carácter. Podéis separarnos de cada ídolo y uniros al trono de Dios mediante la cadena de oro de la gracia y de la verdad. La ley moral nunca fue un símbolo o una sombra. Existía antes de la creación del hombre y durará mientras permanezca el trono de Dios. Dios no podía cambiar ni alterar un solo precepto de su ley a fin de salvar al hombre, pues la ley es el fundamento de su gobierno. Es inmutable, inalterable, infinita y eterna. A fin de que el hombre fuera salvado y se mantuviera el honor de la ley, fue necesario que el Hijo de Dios se ofreciera a sí mismo como un sacrificio por los pecados. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, murió por nosotros en el Calvario. Su muerte muestra el admirable amor de Dios por el hombre y la inmutabilidad de su ley. Creía entonces Ellen White en la ley de Dios como la revelación de su carácter, lo inmutable de la ley, la vigencia de esa ley. Pues un testigo más, de los muchos que pudiera citar, insisto. La maravillosa gracia, un matinal, 13 de marzo, página 80. La gloria de Cristo es revelada en la ley, que es un trasunto de su carácter, y su eficacia transformadora se ejerce sobre el alma hasta que los hombres se transforman a la semejanza divina. La ley de Dios no fue dada solo para los judíos, es de obligación mundial y perpetua. Sus 10 preceptos se asemejan a una cadena con 10 eslabones. Si uno de ellos se rompe, la cadena pierde todo su valor. No puede ni cambiarse ni revocarse un solo precepto para salvar al transgresor. Muy concluyente, muy clara. Y en tus escritos encontramos múltiple evidencia de cuánto creía Ellen White en la ley de Dios y el lugar de la ley de Dios. Ahora bien, debo hacer una salvedad. Saben, hay personas que citan momentos específicos en la vida de Ellen White, particularmente cuando recién iniciaba. Y dicen, mire, aquí en este momento no creía en tal cosa. ¿Cómo puede ser profeta de Dios? A mí ese tipo de argumento me perturba, porque dices, bueno, y entonces será que quizás no creen muchos de los que están en la Biblia. Porque cuando ves a un apóstol Pedro, por ejemplo, en el libro de Hechos, después de haber recibido el Espíritu Santo, todavía rehusarse, no ser consciente de la doctrina de la salvación en su totalidad y cómo Dios quería que ese mensaje trascendiera a los gentiles, más allá de las fronteras judías. Pero luego, a partir de las experiencias que Dios le dio, la visión en su incidente con Cornelio que lo lleva a entender, no es que Dios también le puede dar el Espíritu Santo a los gentiles, Dios también va a salvarlos a ellos. ¿Ves cómo el profeta, en este caso Pedro, después de sus célebres discursos donde convirtió a 3,000, a 5,000, fue creciendo en la revelación de la verdad, a medida que la gracia de Dios sobreabundó en él? Y pudiéramos darles diferentes ejemplos. Ellen White al principio no creía en la inmutabilidad de la ley de Dios. No creía en el sábado ni siquiera. No, recuerden que ella venía de un contexto metodista, el marco en el que se desarrolla el movimiento milerita, que mezclaba personas de diferentes denominaciones cristianas. Finalmente, con el paso del tiempo, el Señor le va acentuando de una manera muy particular en las grandes verdades que luego termina pregonando, confesando, ampliando a través de sus escritos. Escritos que, por cierto, se desarrollan en su gran mayoría cuando ya ella se encontraba en una etapa de madurez como mujer, como mensajera del Señor. Bien, pasó esta prueba. Pero como ella nos dijo, así como la ley de Dios es una cadena que tiene diferentes eslabones y todos deben estar en su lugar, veamos si pasa a las demás. Hasta el momento
Va bien con 6. Veamos la séptima. Séptima prueba. El mundo no los oye, pues no son como las del mundo. Y aún más los dirigentes y miembros de la iglesia los suelen rechazar. Oigan, es difícil encontrar en la Biblia a un profeta que haya sido recibido por el pueblo, por los líderes del pueblo, que haya sido bien recibido, que haya sido valorado, que no haya tenido oposición, que no haya tenido personas que los persiguieran, que los encarcelaran, que quemaran sus libros, que no quemaran sus libros, en fin. Es muy difícil. La tendencia del pueblo siempre ha sido rechazar a Dios a través del profeta que Él ha enviado. Esta evidencia se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4. Volvamos a Primera de Juan, donde también encontramos unas pruebas pasadas, pero ahora vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 6. Veamos qué nos dice. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Él nos dice aquí que como Él es profeta de Dios, el mundo no les oye. No, el mundo suele rechazar a los que son de Dios, porque el mensaje de Dios tiende a ser incómodo, suele ser profundamente incómodo. Mire, voy a dar un ejemplo bíblico. Se encuentra allí, Jeremías capítulo 36. En el caso de Jeremías 36, ahí también tengo citado Jeremías 23, pero en el caso de Jeremías, en el capítulo 36, voy a sintetizar la historia, espero que con juicio quienes no la conocen la puedan leer. Fue algo más o menos así. Según lo dicho por el Señor, el profeta Jeremías comienza a dictarle a Baruc. Baruc era su escriba. Por cierto, aunque tendremos un tema más adelante donde estaremos viendo algunos de las grandes objeciones que hay en contra de Ellen White, voy citando algunas así de las que más he leído. Una de las que suelen citar en contra de ella era que utilizaba escribas, que ella muchas veces no escribía. Ella sí escribió cosas con su puño y letra, pero el que utilizara personas que escribieran en lugar de ella conforme ella le decía, e incluso le ayudaran a redactarlo de la mejor forma, no es antibíblico. Jeremías tenía a Baruc, Pablo tenía a Silvano. Es decir, aún en la Biblia tenemos esos testimonios. Cuando Pablo escribía, por ejemplo, en una de sus misivas decía, verás que soy yo el que estoy escribiendo con mi propia mano por la letra grande, por su problema visual. En el caso de Jeremías, por ejemplo, aquí hay una perfecta ilustración. Él tenía un escriba y era Baruc. Y en el 4º año de Joacín, nos dice el libro de Jeremías capítulo 36, hijo de Josías, rey de Judá, vino palabra a Jeremías de parte de Dios que decía, tómate un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las gentes, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Y él, como bien obediente que es, nos dice el versículo 4, que llamó a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de la boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Bueno, ¿qué pasó? Después de eso, lo que hicieron fue entrar y leer ese rollo que fue escrito a partir de lo dicho por Jeremías, que le había dicho Jehová, fue compartido entonces en la casa de Jehová. Y se leyó a oídos de todos los que estaban ahí, y habían allí príncipes. Así entonces lo hizo Baruc. Y muchos de estos hombres entonces que escucharon estas palabras, temibles palabras, pues fueron y llevaron estos mismos escritos al rey. Fueron y llevaron los escritos al rey. Y miren lo que sucedió. Nos dice a partir del versículo 21. Y envió el rey a Jeudí
a que tomase el rollo, el cual lo tomó de la cámara del escriba Elisama, y leyó en él Jehudí a Cipés, que a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Y aconteció que cuando Jehudí hubo leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cuchillo de escribanía y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el brasero. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestiduras, ni el rey ni ninguno de sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Luego viene el Señor y le dice a Jeremías: tranquilo, volvamos a escribir. Y esto es un punto importante, ¿saben cuál? Por una historia que les voy a contar en el próximo capítulo. Esto es un punto importante. Como era profeta de Jehová, aunque el rollo que él escribió fue rasgado y quemado, volvió a escribir las mismas palabras, sin variables, ahora anexando lo que Dios le había entregado. No fueron 2 rollos diferentes, no como que una vez Dios me dijo esto, pero como no me acuerdo voy a escribir cualquier cosa. No, las mismas palabras nos sigue diciendo el capítulo 36 de Jeremías. Y no olviden ese detalle, será importante en una de las historias que les contaré en el próximo capítulo. Bien, quemaron los libros de Jeremías. Hoy mucha gente dice, vean, es que entre los adventistas mismos hay gente que no cree en Ellen White. Hay gente que ha quemado los libros de Ellen White. Sí, miren la siguiente imagen, por ejemplo. Noticias extraídas allí de Google, por ejemplo. Y esto es reiterado, repetido. Noticias, personas quemando los libros de Ellen White. ¿Ok? Y le tienen diferentes nombres a ese ejercicio. Agarran sus libros, lo tiran al fuego, los rasgan, los botan, los llaman basura, en fin. Y así mucha oposición hacia Ellen White. Algunos dicen, es que tanta oposición, yo creo que no debe ser. Yo pregunto, ¿es que cuántos profetas de la Biblia gozaron de la aprobación de la mayoría y del consejo de la mayoría? No olviden, hermanos, no olvides, amigo, Dios tiene un conducto para su revelación. En ese conducto, Satanás solo puede entrometerse en el punto del profeta al pueblo. Porque no puede afectar lo que Dios le da al ángel, ni lo que el ángel le da al profeta, pero sí del profeta al pueblo. O desvía al profeta, o lo más común, o llena de prejuicios, odio y mentiras al pueblo, para que no reciban los escritos del profeta. Antes, tenemos múltiples testimonios muy llamativos. Les decía, por ejemplo, que para mí es muy curioso, he tenido la oportunidad de escuchar, recuerdo una vez un gran educador judío, exaltar el libro La Educación, sin ser adventista. En otra ocasión, he escuchado médicos resaltar con asombro lo que una mujer con solo 2º grado de primaria escribió en cuanto a la salud, 80, 90, 100 años antes de que la ciencia moderna confirmara estos principios. Hay un estudio muy interesante hecho por el doctor Walter Veith, donde probó todos los principios de salud escritos en los libros de Ellen White, científicamente. Fue galardonado por esto. Pero lo más interesante es, lo curioso es cómo una mujer con solo 2º grado de primaria pudo revelar todos esos principios en torno a la salud con tanta anticipación a la ciencia. Hemos visto también, he citado, cómo en la biblioteca de la Casa Blanca, el deseado de todas las gentes se encuentra como el mejor libro biográfico de la vida de Jesús. Y de muchas formas reconocido como un gran bestseller, El conflicto de los siglos, de gran difusión, y El camino a Cristo, un libro publicado en más de 150 idiomas y con más de 100 millones de ejemplares dispersos en todo el mundo, haciendo una gran obra de impacto. Porque donde hay un corazón sincero que ama la verdad, allí el Señor hará llegar su luz. Que la rechazan en muchos círculos, hasta en círculos adventistas.
Eso no es novedad. Eso siempre ha sido así. ¿Y qué dice Eclesiastés 1:9? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Pruebas 8 y 9. Atención. Estas dos pruebas aquí están juntas. Tienen su relación. Nos dice, la número 8, un profeta verdadero no da su propia interpretación a una profecía. Vinculada a esta, la número 9. Un profeta verdadero profetiza en el nombre del Señor y no en su propio nombre, como para exaltarse a sí mismo. Veamos esos testigos. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Segunda de Pedro en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Nos dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 1, versos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Leamos asimismo Jeremías capítulo 23, versículo 16. Jeremías 23, 16. Nos dice la palabra de Dios. Así dice Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen vanos, hablan visión de su corazón y no de la boca de Jehová. Ningún profeta de Dios va a profetizar en su propio nombre. Un profeta verdadero no hace su propia interpretación a una profecía, simplemente comunica lo que Dios le ha dicho que debe comunicar. Un ejemplo de estos. Reverend Herald, 20 de enero de 1903. Ella misma escribe: la hermana White no es la originadora de estos libros. Ellos contienen la instrucción que Dios le dio durante la obra de su vida. Encierran la preciosa y consoladora luz que el Señor generosamente le reveló a su sierva para darla al mundo. Desde sus páginas, esta luz ha de brillar en los corazones de los hombres y las mujeres para conducirlos al Salvador. El Señor ha declarado que estos libros deben ser esparcidos por todo el mundo. Hay en ellos verdades que para quienes los reciban serán sabor de vida para vida. Son testigos silenciosos de Dios. Esta fue una declaración escrita por ella en tercera persona, hace 120 años, 20 de enero de 1903. Note, muy clara, no es mi interpretación. Yo no profetizo en mi nombre, yo no digo nada en mi nombre. Es el Señor me dice, y el Señor me lo dice, yo así lo confirmo, yo así lo señalo, yo así lo muestro, tal como Dios me ha dicho que lo deba hacer. Estamos llegando a las pruebas finales. Prueba número 10. Un profeta verdadero declara los pecados y las transgresiones del pueblo de Dios. Isaías capítulo 58, versículo 1 nos dice de la siguiente forma. Isaías 58, 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Saben? Por esto es que ser profeta era tan difícil. Yo les comentaba en el capítulo anterior que, Hazen Foss renunció, no quiso meterse en ese asunto. Y les decía cómo a la palabra visión o profecía, en el Antiguo Testamento existe un sinónimo, carga. Porque vaya que era una carga. Piensa un poco en los que fueron profetas. Casarse con una meretriz, profetizar desnudo por 3 años, tener que denunciar a los reyes, tener que profetizar delante de los reyes y anunciarles juicios, anunciarlo ante el pueblo. Obviamente eso los hacía blanco del odio de muchas personas. Si hoy nada más un pastor, un predicador, un ministro que diga algo incómodo para la iglesia ya es visto mal. Y yo he estado en congregaciones donde
donde se dice, vea hermano, no hable tan duro de la palabra porque la gente se incomoda. Y después la gente no quiere que usted venga a predicar o no va a querer que vengan otra vez predicadores. Y tú dices, pero en ese marco, imagínense los profetas que tenían cosas que decir. Tenían cosas importantes que decir, cosas trascendentales que decir, cosas exclusivas que ellos tenían por la revelación de Dios. Sin duda era desafiante. Una vez Ellen White tuvo una visión. En esta visión se encuentra en Primeros Escritos. Ella vio la sangre de las personas a las que Dios le había dado un mensaje que le comunicara, que caía sobre ella, y a Jesús apartando su rostro. Es una sorprendente visión, se encuentra en Primeros Escritos. El ángel acompañante le dijo, esto no está pasando aún, pero va a pasar si no comunicas el mensaje tal como Dios te lo ha dado. Era muy joven también. Y cuando recibió un mensaje para tal hermano y para tal hermano, y tenía cosas difíciles que decir, ella las adornaba, buscaba la forma de decirlo lo más bonito posible, lo menos hiriente, para no recibir en contraposición odio, desdén, desprecio, en fin. Y porque no es cómodo estar comunicándole a la gente las cosas que solo Dios veía y sabía. Sin embargo, a partir de ese día entendió, yo quiero ser fiel a mi misión, yo no quiero la sangre de aquellos que Dios le ha enviado un mensaje sobre mí. Así que yo voy a dar el mensaje como Dios me dijo que lo dé. Y gracias a eso encontramos fieles testimonios, fieles reprensiones, no solamente a individuos en múltiples cartas, sino también a la iglesia en general. Les doy un ejemplo de ello. The Boletín de la Conferencia General, The Bulletin General Conference, en 1893, páginas 132-133. Nos dice así, léanla allí conmigo, está en sus pantallas. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal, y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Profesan servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mamón. Esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo, más bien que una confesión de Jesús. Muchos han traído a la iglesia su propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Su gusto espiritual está pervertido por sus propias corrupciones inmorales y degradantes y simbolizan al mundo en espíritu, en corazón y en propósito, confirmando así a sí mismos en prácticas como pecadores y pretenden ser cristianos. Los que pretenden ser cristianos y confesar a Cristo deben salir entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. Concluye, dejo mi pluma y elevo mi alma en oración para que el Señor sople su aliento vivificante sobre sus hijos desviados, que son huesos secos, para que vivan. El fin está cerca, se insinúa sobre nosotros tan imperceptible y silenciosamente como las furtivas pisadas del ladrón en la noche para sorprender a los que duermen, estando desprevenidos y sin preparación. Conceda el Señor que su Espíritu Santo descienda sobre los corazones dominados hoy por la comodidad, para que no sigan durmiendo como los demás, sino que velen y sean sobrios. Interesante declaración. Así he leído muchas más que me han sacudido, que me han reprendido, pero que a mí me han llenado de gratitud por la palabra de Dios para nuestras vidas. Escucho a muchas personas que aborrecen los escritos de Ellen White por declaraciones como: quien no está cuidando su cuerpo no está en armonía con la ley de Dios. Quien está comiendo tal o cual cosa está destruyendo el templo del Espíritu Santo, y eso le incomoda. Porque cuando atenta contra algún ídolo nuestro, entonces hay una gran pugna.
Y solo por el Espíritu Santo de Dios podemos caer y decir, Señor, me rindo y te entrego esto en tus manos. Oh, mi querido amigo, doy gracias a Dios por cada testimonio, por cada reprensión que hemos recibido, que he recibido a través de los escritos de Ellen Gold White. Como profeta, también cumplió esa. Nos quedan dos. Una más comparto en esta entrega. La última, que puede ser que no la pase, puede que sí, con esa abriremos nuestro próximo capítulo. Menciono la número 11. Un profeta verdadero advierte al pueblo de Dios acerca de los juicios venideros. ¿Sí? En el libro de Amós así lo leemos. Dios no hace nada sin advertir primero a sus siervos, los profetas. Dentro de los escritos de Ellen White existen múltiples testimonios donde ella advierte de los juicios por venir. Ya hemos leído algunas de esas citas. Leeremos unas más. Pero ese punto lo confirmaremos junto con el número 12 en nuestro próximo capítulo. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Nos encontramos entonces con la ayuda de Dios por este mismo medio, a través de este mismo canal, pues seguiremos probando a la profeta. Si es veraz, debe probar las 12. Tendremos algunas respuestas más para ustedes. Si es profeta, ¿por qué no hizo milagros? ¿O si hizo milagros? ¿O será que los milagros no tienen nada que ver en el asunto? Pero no solamente eso, también comenzaremos a evaluar a José Smith y a Nostradamus, a la ley y al testimonio. Vamos a orar. Padre misericordioso, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este ejercicio que podemos hacer confiados, pues tu palabra es una guía infalible. Te imploro que nos sigas dirigiendo, pues si Ellen White es tu profeta, todas las pruebas deben ser pasadas. Si José Smith es tu profeta, todas las pruebas deben ser pasadas. Así que, Señor, encomiendo todo esto en tus manos, porque, insisto, no queremos ser engañados y mucho menos queremos desatender tu voz a través de tus siervos los profetas. En el nombre de Cristo, nuestro amante y fiel Salvador.